Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Nayeli Chávez Bardales y estoy aquí para platicarles un poco acerca de la experiencia en atención de casos a la violencia de género, atención psicológica. Yo soy psicóloga por la Universidad de Colima. He preparado una presentación de 20 minutos. Quiero agradecer profundamente la invitación de la Facultad de Psicología para compartir un poco estas ideas en la práctica. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla porque preparé algunas ideas para no dispersarme tanto. Me gustaría primero que nada, antes de empezar, que pudiéramos hacer un ejercicio de imaginación. Puede ser un lugar muy común para la psicología, esta imaginería guiada, pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer un ejercicio de imaginación antes de compartirles las ideas que he preparado. Para esto les voy a pedir que, si quieren, si no les incomoda, podamos cerrar nuestros ojos. Y vamos a imaginarnos que a mediados de marzo del 2020 se declara una alerta internacional, aterriza en México, por otra pandemia, una pandemia por una problemática denominada la violencia de género. Traten de recordar todo lo que pasó al inicio, cuando en Colima inclusive estuvimos tomando medidas, cada quien desde su área. Imagínense que se declara una pandemia por la violencia de género y entonces hay una serie de recursos, una serie de actividades, estrategias dedicadas de una manera impresionante para detenerla. Inclusive podríamos pensar que así como ahora hay un posicionamiento del cubrebocas como un elemento importante para no contagiarme y no contagiar, ¿qué sería el símil en el tema de la violencia de género? ¿Qué estaría tan posicionado para decir ya basta? Muy bien, vamos abriendo los ojos, si es que los cerraste, si no, está muy bien. Bien, quise empezar esta presentación con esta visualización porque me parece que algo muy importante es que podamos generar una estrategia en la cual seamos conscientes de las dimensiones que tiene la problemática. No quisiera abundar en estadísticas porque hay muchísimos espacios en donde ustedes las pueden consultar. Está la encuesta a nivel nacional, a nivel local, la ENDIRE, Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares, cuya última versión es la del 2016, si mal no recuerdo. Entonces, hay una serie de numeralia que es muy importante indagar, ¿sí? Hay importantísimos estudios de Carlos Echarri, que desafortunadamente falleció el año pasado, sobre cómo se comporta el feminicidio en el país. Él hablaba de una alerta porque decía las niñas las están matando en este país, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensarnos, repensarnos en este contexto cuando hablamos de atención psicológica, ¿sí? Obviamente en estos tiempos de confinamiento pues toma otras dimensiones que son las que más adelantito voy a compartir. Pero antes de iniciar también me gustaría compartir un poco cómo inició, cómo aterriza el COVID aquí en México. Recordemos que el 8 de marzo hubo una marcha multitudinaria en la Ciudad de México y no solamente ahí, sino en muchísimos lugares, a lo que siguió un paro, ¿no? Un paro que fue sumamente interesante porque las calles se abarrotan el 8 de marzo y el 9 se llama a un confinamiento, ¿sí? Voluntario, para visibilizar lo que sería un día sin mujeres. En este sentido, me gustaría mucho que recordáramos que así estábamos cuando, bueno, yo desde mi área estaba muy pendiente de todo esto. No pude salir a marchar, sin embargo, pues estaba como muy al tanto porque realmente para muchas feministas había sido una respuesta histórica, ¿no? Entonces,
sí es bien interesante cómo se presentan este tipo de fenómenos sociales que obviamente tienen que ver no con una moda, no con un pertenecer, o tal vez haya quien lo hace, pero en realidad eran movimientos que se gestaron por la indignación social, porque estábamos atravesando todavía la noticia del asesinato de Fátima, de Ingrid, de una saxofonista que fue agredida con un baño con ácido. Entonces, toda esta serie de situaciones desembocaron en una y varias marchas para gritar otra vez, ya basta, ¿no? Así en ese contexto, 8 días después, todos a la casa, quédate en tu casa, llegó el coronavirus a México. Entonces, quería compartirles un poco de la memoria, ¿no? De la memoria histórica, porque pues ya es 3 meses atrás y creo que es muy importante por el tema que les voy a compartir. Para mí es muy importante iniciar con este contexto en el que estábamos. Algunas consideraciones rápidamente es que la violencia de género, estamos hablando de que es la violencia que viven las mujeres por el hecho de serlo, ¿sí? Tiene diversas manifestaciones: psicológica, económica, sexual, física, patrimonial, violencia comunitaria. En todas las formas de violencia es muy importante dimensionar que están atravesadas por el cuerpo de las mujeres. Es decir, ¿por qué no hablamos de violencia contra los hombres, ¿no? Que es una exigencia que comúnmente se nos hace en los talleres, en los espacios de compartir todo esto, porque la vivencia desde la identidad de género, de lo que implica nacer hombre y nacer mujer, es muy distinta, sumamente distinta. Otra idea muy importante, para esto quisiera recomendarles, pues, adentrarnos en todo lo que es la teoría sobre el patriarcado y cómo es un sistema que, ojo, no es que estemos contra los hombres, ¿sí? Es bien importante esto. Estamos contra un sistema patriarcal que sí aterriza en muchas ocasiones en el cuerpo hombre. Bien, es importante saber que la violencia de género está caracterizada porque va en escalada, ¿no? Va en espiral, o sea, puede empezar de una cosa a otra. El Instituto Politécnico Nacional tuvo a bien construir un instrumento llamado el violentómetro, que es una herramienta muy útil porque nos ayuda a concientizar, a sensibilizar de que ahorita puede ser una broma, pero después puede ser peor. Y cuya expresión máxima, como les comento en la parte de aquí, puede ser el feminicidio, ¿no? Ahora, es muy importante también reflexionar. Cuando me invitaba a Antar a esta charla, yo pensaba que un lugar común actualmente está haciendo reflexionar sobre la violencia de género, sobre el sistema inmune, ¿no? Dicen, es que depende de cómo llegue el virus a tu cuerpo, depende cómo tengas tu sistema inmune. Y esa es una lectura a nivel individual. A mí me gustaría pasarlo un poco a nivel social, a nivel macro, ¿sí? No desde lo individual, sino desde lo macro, cómo llega el coronavirus, en qué contexto, ¿no? O sea, el problema de la violencia ya era grave contra las mujeres, pero no solo eso. Yo vivo aquí en Manzanillo y estoy trabajando en un hospital y ya el problema era grave por la violencia social, el crimen organizado, diferentes hechos que diariamente no han cesado. Pues obviamente estamos en una condición de profunda inseguridad y de diferentes manifestaciones que así nos llegó el coronavirus, ¿no? Entonces, puntualizando y aterrizando nuevamente el tema que me convoca, pues ya antes del COVID-19, la situación de violencia contra las mujeres era grave. Se habla de que en marzo había un aproximado de 10.5 mujeres asesinadas al día. Esto de la investigación de la observación que hace MX, Justicia para las Mujeres, Ana Pekova, que es la que ha estado como dando entrevistas y esto. Les recomiendo muchísimo estar revisando este sitio. Bien, ¿qué características toma la violencia de género en el confinamiento?
Estamos hablando de que el confinamiento se da la orden, ¿no? Se da la instrucción de quédate en casa, pero en una cultura profundamente machista, ¿no? Donde muchas ocasiones la violencia está naturalizada, no solamente naturalizada, sino es aceptada, ¿sí? Donde finalmente se convierte en una manera a veces de disciplinar nuestros cuerpos, de disciplinar los cuerpos de las mujeres. Obviamente el confinamiento exige un aislamiento. Quienes nos dedicamos al tema de la atención a la violencia contra las mujeres, sabemos que una de las estrategias fundamentales para que la violencia vaya escalando es el aislamiento, ¿sí? Una mujer aislada, una mujer que no tiene redes, pues es una mujer que está más vulnerable y que con más dificultad va a poder salir de esta situación. Al confinamiento se le cruzan las dificultades económicas, es decir, todas las situaciones que tienen que ver con la pérdida de empleo de un momento a otro, ¿no? De verdad que no ha habido un día en mi práctica profesional en la que no escuche la frase, yo trabajaba en tal cosa, pero con el coronavirus, pues ya no. Y a veces de todo, desde el campo, los casinos, diferentes actividades, diferentes sectores económicos se han visto sumamente afectados, ¿no? Esto evidentemente va a ser una causante de angustia y además de lo económico, una angustia por la salud del otro, ¿no? Porque estamos hablando de que el virus del SARS-CoV pues tiene unas implicaciones distintas sobre cada cuerpo. Se habla de los cuerpos más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de la tercera edad, estamos hablando de quienes están con el sistema inmunodeprimido. Entonces, obviamente es un estresor, ¿sale? Por otro lado, también el tema del empleo, ¿no? No poder acceder a los mínimos necesarios. El tema de la educación, quienes están con esto de las estrategias en casa, de la educación a distancia, pues obviamente genera diferentes actitudes en las cuales puedo yo estar siendo más vulnerada en mis derechos y también como hombre puedo estar sintiéndome más irritable, ¿no? Otra cosa muy importante es que el encierro se da en contra de nuestra voluntad, ¿no? Por ejemplo, el paro del 9 de marzo fue, me quedo en casa, pero porque yo lo decido y porque además va a tener un significado político, ¿no? O sea, es una forma de decir, sin nosotros el mundo no funciona. En el caso del confinamiento fue en contra de la voluntad y hay estudios interesantísimos sobre el impacto en la salud mental cuando se priva de la libertad. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque va a tener dimensiones que finalmente van a atañer a la psicología, pues atender desde donde pueda, ¿no? Desde donde pueda situarse. Otra de las características del confinamiento es que no hay un espacio para una separación, ¿no? Anteriormente podemos pensar que antes de encerrarnos, si yo decía, bueno, tuve una discusión, no me siento bien, bueno, voy al trabajo, voy a hacer ejercicio, con los amigos, ¿no? Entonces, ahora no está habiendo ese espacio. Ojo, no todo el mundo tiene el privilegio de encerrarse 24/7, ¿sí? Estamos hablando de que no tengo la estadística, pero no es una situación que sea fácil para todo el mundo. Entonces, es muy importante, pues, sí dimensionar esto, pero para quienes sí han podido, pues de alguna forma ha generado una distinta situación de estrés. Otra cosa que ya aterriza de manera muy puntual en las mujeres que pueden estar conviviendo con su agresor todo el tiempo es que no hay una privacidad, no tienes privacidad y por otro lado esto dificulta la denuncia. Hablamos también, a lo mejor no del extremo de que estoy siendo golpeada físicamente o humillada en ese momento psicológicamente. También yo quisiera hablar de algo que ya Virginia Woolf lo hablaba de una habitación propia, ¿no? De un cuarto propio. Es muy importante visibilizar que pareciera que las mujeres no cuentan con un espacio para sí, ¿sí? No hay un espacio donde puedan sentarse, reflexionar, hacer algo para sí mismas, ¿no? Y esto en el confinamiento se agudiza. ¿Por qué? Porque todos están en la casa. Entonces, ¿en qué momento yo voy a hacerme un espacio para mí? ¿Sí?
Podemos decir, bueno, es que tampoco los niños y los hombres. Ajá, es probable, pero aquí es muy importante lo siguiente. Cuando estamos en una casa, sí es posible, por ejemplo, yo me siento en mi sillón y me pongo a ver la tele, ¿no? Los niños, pues váyanse con los juguetes y ese es su espacio. ¿Cuál es el espacio de las mujeres? ¿No? Lo dejo ahí como a la reflexión. Esto tiene que ver también cómo llega el coronavirus y la instrucción de quédate en casa. Hablando de los estereotipos de género, estamos en una cultura que exige que a nivel doméstico la exclusividad de este trabajo sea para las mujeres, ¿no? Esto de alguna manera pues marca una manera distinta de ocupar el tiempo, ¿sí? Hay también estadísticas del INEGI que de alguna forma visibilizan esto. No es lo mismo para una mujer y para un hombre habitar la casa. Probablemente hay excepciones, seguramente hay excepciones. Sin embargo, a nivel social todavía está esta carga de que el trabajo doméstico es una tarea exclusiva para las mujeres. Y eso también es una forma de maltrato, ¿sí? No es solamente el golpe, no es solamente mi pareja vulnerada, sino es también que yo me tengo que hacer cargo de todo, ¿sí? Entonces, aquí hacía un apunte sobre, se ha investigado que, fíjense, quienes tienen mayor igualdad en el reparto de tareas domésticas en el hogar tienden a disminuir la violencia. Y esto es una clave fundamental, lo decía también la compañera de MX Justicia para las Mujeres en un seminario en el Colegio de México. Esto es una clave fundamental para la política pública, porque entonces ahí es donde podemos incidir, ¿no? ¿Cómo le hacemos desde la política pública para disminuir los índices de violencia haciendo un incentivo a nivel social, a nivel doméstico, ¿no? Para que el trabajo doméstico sea equitativo. O sea, no podemos esperar que todo va a caer acá, no, yo buena onda, voy a cooperar. No. También el Estado tiene una responsabilidad aquí. Otro de los indicadores, pues, es la construcción social del amor romántico y de pareja. Esto, de alguna manera, la forma en la que hemos aprendido a amar, pareciera que es un terreno muy propicio para la violencia. Les recomiendo muchísimo a Coral Herrera, que es una doctora en psicología, me parece doctora en comunicación, y que tiene ahí como cosas bien interesantes al respecto. No quisiera profundizar mucho en ello. Obviamente, uno de los indicadores del ser hombre en esta cultura es la masculinidad. Entonces, si ahora se está vulnerando por el hecho de no acceder al empleo, entonces, pues se ve vulnerada esta masculinidad y por lo tanto hay un aumento en la frustración, por lo tanto hay una dificultad además para gestionar esas emociones y acuérdense de esta escalera, ¿no? De la violencia, se va del más fuerte o del que tiene más poder hacia el que ostenta menos poder. No me gusta decir el más débil porque no creo en esto. Yo considero que es una escalera de la violencia en la cual las dificultades de poder, la distribución de poder se ve distinta, ¿no? Atención psicológica, ¿con qué nos encontramos? Bien, nos encontramos con cuadros de depresión como consecuencia de la constante exposición a la violencia en época de confinamiento por todo lo que acabo de compartirles, pues se vuelve todavía más aguda, ¿sí? Cuadros de ansiedad, cuadros de desesperanza que desembocan en una ideación, planificación e intentos de suicidio. Muchos de los casos en los cuales se atenta contra la vida, en los cuales hay este intento de autólisis, le llaman en el CIE-10, fíjense que cuando uno explora el caso, hay detrás una violencia no solamente de género, una violencia estructural, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante ver que pues estos van a ser una de los cuadros con los que nos vamos a encontrar en la atención psicológica. Otra de las características de la violencia es que hay una falta de autonomía en las decisiones sobre el cuerpo. Muchas mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, digamos, como en este siglo XXI, sí. O sea, decidir si puedo usar un método anticonceptivo, a veces por la falta de información, a veces por la falta de acceso. Se está dentro de un ciclo de violencia, no voy a ahondar mucho en eso porque es muy, muy amplio y muy complejo, pero bueno, nos encontramos con que el confinamiento dentro del ciclo de la violencia puede estar marcando diferentes estadios en el ciclo de la violencia. Por un lado, puede estar
en la etapa de luna de miel, donde estamos todos juntos al inicio, pero conforme se ha ido acumulando la tensión y todo el contexto, pues obviamente puede llegar a la explosión. Cuadros de insomnio, anorexia, bulimia y algo muy característico que nos encontramos en la atención psicológica son los sentimientos de culpa y vergüenza, ¿no? Estamos en una cultura que nos ha hecho sentir a las mujeres avergonzadas por vivir violencia, pero no así a los agresores por ser violentos, ¿no? Lo dejo ahí también como a la reflexión. Bueno, es importante tener en cuenta que a pesar del confinamiento tenemos que promover las redes, ¿no? Las redes de apoyo en este contexto, sensibilizar sobre la importancia de hacer un llamado de emergencia, elaborar un plan de seguridad. Muy importante favorecer a las soluciones desde y para sí, ¿sí? Desde las mujeres, desde las pacientes, desde las usuarias, no desde lo que yo pienso, no desde lo que yo creo que es mejor, porque ese es un riesgo, ¿sí? Creo que los retos acerca de la problemática, pues bueno, son distintos. Ahorita no voy a poder ahondar mucho en ello, pero sí me parecería importante que no, como psicólogos, psicólogas, necesitamos despojarnos de este rol de expertos, ¿no? No quiere decir que voy a desconocer lo que he estudiado, lo que yo sé, pero sí es muy importante despojarnos de ese rol de experta en los casos de atención a la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque yo, si no soy consciente de mis privilegios, voy a juzgar. Y no hay nada más desalentador para una mujer que quiere salir de una situación de violencia que sentirse juzgada, ¿no? Entonces, es muy importante, aquí pongo como la pregunta que se le escuché a una doctora en un congreso en la UNAM que decía, yo también padezco psicología. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Padecemos psicología. Ser muy consciente de los privilegios, en qué clase social estás, qué estudiaste, dónde naciste, con quién viviste, cómo es tu historia de vida, porque de repente yo desde mi privilegio puedo estar haciendo diferentes pues recomendaciones o lecturas de la problemática. Y eso finalmente va a refuncionalizar la violencia, ¿sí? O sea, yo ahora me estoy posicionando como la de más poder. Ojo con eso. Desafíos, bueno, para cerrar me gustaría muchísimo que es muy importante el autocuidado. El autocuidado como profesionistas es fundamental cuando estamos en la atención a la violencia contra las mujeres. Conectar con el dolor emocional del otro puede ser muy desgastante y por eso es muy importante que yo pueda tener espacios de contención, tener espacios donde yo pueda sentirme escuchada, supervisión de casos, tejer redes de apoyo, hacerme aliada con instituciones, ¿sí? También estarme informando constantemente y se sugiere muchísimo tener un proceso propio, ¿sí? Un proceso propio donde yo atraviese el feminismo en mi vida, o si no les gusta el feminismo, bueno, el enfoque de género, revisar mi historia de vida, ¿no? Y bueno, para cerrar, a mí sí me gustaría muchísimo que si ustedes están ya en la atención, si ustedes están buscando trabajar en esto, es muy importante no perder la esperanza, porque el panorama es desolador, los casos pueden ser muy complejos, pero podemos hacer la diferencia en la vida de una mujer, ¿no? Y esas mujeres pues finalmente van a poder generar cambios en su entorno. Y si no los generan, también está bien. Y hay que hacer las paces con eso. Muchas gracias.